Estamos de vuelta en línea de 5 y vamos a hablar de los 3 equipos que nos representarán en el plano internacional. Se tratan de Comunicaciones como ganador de la tabla acumulada, también Cobán como ganador de la apertura y Shela como ganador del clausura. Estos serán los 3 equipos que nos representen. Creo que, sin temor a equivocarme, Comunicaciones es el que más experiencia tiene en este tipo de representaciones internacionales. Pero bueno, Xelajú en su momento tuvo algo de gloria, recuerdan ustedes, eliminando a Chivas, y Cobán Imperial, que intentará pues hacer un buen papel en esta representación. Ángel, Comunicaciones en ese sentido creo que tiene todo ese bagaje. Sus jugadores pues tienen mucha experiencia en esto. ¿Crees que se van a reforzar en vías específicamente a hacer un buen torneo internacional? Sí, creo que debe de Comunicaciones pensar en algún par de recambios ahí importante en su 11 para, lógicamente, tener una participación decorosa. Y no solo Comunicaciones, ¿no? El caso de Cobán y ahora Shela deben de comenzar a pensar en el bolsillo, digo, en tema de presupuesto, para poder tener esto, no solo por el tema internacional, sino que lógicamente queda claro que cuando salís campeón las exigencias son mayores y eso te lleva a querer más, y seguramente Amarini querrá hoy un cuadro que lo lleve a un bicampeonato, ¿no? Él en lo particular. Dos torneos. Entonces, creo que al final sí, Comunicaciones, lo mencionabas, por lo que ha representado en el fútbol internacional, pues está y lo ahí, que ha logrado. y lo que ha logrado. Y hace poco. O sea, hay gente ahí que tiene la experiencia de haber ganado un torneo que creo que ya desapareció, ahora va a ser otro formato, pero por eso te preguntaba, porque en ese momento tuvo jugadores que le dieron mucho peso y se puso de tú a tú con rivales de más presupuesto, pero mucho más presupuesto. Por ejemplo, con el equipo de New York, que imagínense cuánto invierte. Entonces, muy buen nivel. Me imagino que va a invertir en eso. Ahora, compañeros, a mí me preocupa mucho Cobán Imperial. Fue muy buen equipo en el Apertura, quedó campeón. En el Clausura fue un desastre y lleva 7, 8, 9 bajas. Sí, se le va a dar la continuidad, ¿no?, al técnico, al señor Méndez, pero ¿con qué va a trabajar? O sea, están desmantelando el equipo y no va a ser ni la sombra el Cobán campeón al que va a enfrentar el torneo internacional. Entonces veremos qué piezas llegan, qué piezas suben de fuerzas básicas, quiénes finalmente se quedan en el proyecto de Eduardo Méndez y cómo se arma Cobán para enfrentar ese torneo internacional. Yo creo que Comunicaciones, con los pocos movimientos que hará de cara al próximo torneo y temporada, va a ser un buen papel. Sí, Comunicaciones va a ser protagonista. Shela, si logra manejar la mística local como lo ha hecho hasta el momento en el plano internacional, creo que va a tener una buena participación. Pero coincido con Angelucci, tendría que sumarle a algunos jugadores que para competir a ese nivel. Son equipos que hace mucho no juegan este torneo, y a mí lo que me preocupa es ese tema de llevar la liga y llevarlo internacional de la mano, cosa que Comunicaciones ha tenido más experiencia en esto, ¿no? Sí, pero son momentos, ¿no? Porque digamos, Comunicaciones cuando fue campeón en la anterior edición, pues habían jugadores puntuales. Por eso yo digo que los jugadores y los equipos se vuelven a veces de momentos, porque en ese campeonato, digamos, estaba en un buen momento Lescano, que terminó siendo un buen jugador en ese torneo. Estaba lo del muchacho Anangonó, estaba lo del otro hondureño, Lacayo. Entonces, digamos, estaba Rodrigo Sarabia, que Rodrigo le afectó, creo que se fue. Sí, y entonces Santis estaba. Sí, entonces Santis. Bueno, el caso del Moyo. El Moyo, pero digamos, son momentos y a lo que al final determina marcando una buena o mala participación internacional, siempre, ahora que es complicado un partido, sacar ring y de vuelta y chau, es tratar de manejar tu llave en casa, y ojalá que el estadio Mario Camposeco esté autorizado para este tipo de escenarios o de situaciones, porque ahí es donde muchas veces los equipos departamentales se ven afectados, ¿no? Porque no juegan en su territorio, y entonces sumarle a eso, viene un equipo extranjero en una cancha donde, por supuesto, no es extraño para jugar en el Doroteo a ninguno de los jugadores de aquí de Liga Nacional, pero no es lo mismo jugar en el Mario Camposeco o en Cobán, ¿no? Totalmente. Sí, definitivamente. Lo que sí es que esperamos que los 3 equipos que nos representan hagan un buen papel y puedan seguir avanzando en esta nueva edición de Liga CONCACAF. Tenemos que hacer otra pausa, pero lo invitamos a que siga conectado con Tele 11, porque regresamos en tan solo un minuto a Línea de 5.